Bueno, buenas tardes a todas. Para mí, que sepáis que es un honor presentaros hoy a nuestra ponente, que es Malena. Malena Esteves, miembro de la ejecutiva suplente del PFAC y una de las redactoras del borrador de estatutos que estamos revisando actualmente. Posee una larga trayectoria como gestora pública, docente y activista feminista. Es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y en Periodismo. Ha sido profesora de la Universidad Complutense de Madrid y funcionaria de los cuerpos técnicos de gestión de la Seguridad Social en Elche y jefa del Departamento de Asistencia Especializada y Conciertos en la Dirección Territorial de Alicante de la Consellería de Sanidad. Posee una dilatada trayectoria en la militancia política, PCE, en Nova Esquerra, en el PSOE y en Podemos. También en el sindicalismo, comisiones obreras, en el movimiento feminista en Madrid y Alicante, Asociación de Mujeres de Hortaleza, Mujer y Ciudad, la Asamblea 8M, el Foro de Alicante contra la Violencia a las Mujeres y en la ONG Pau y Solidaritat. En este webinar, nuestra ponente no solo nos hará un breve recorrido por los puntos fundamentales de la Ley de Partidos, sino que ahondará en la necesidad de que los partidos se sometan a leyes que garanticen la democracia interna. Así que, sin más que decir, os dejo con Malena. Pues hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar en esta charla en la que queremos conocer un poco más lo que son los partidos políticos y estudiar la relación jurídica que tienen los partidos políticos con nuestro sistema democrático. Esto es una parte muy importante del derecho político que, como sabéis, es parte del derecho público. Todo ello, ¿qué dices? Vale. Nada, perdonad. Quiero dar las gracias también a Zuriñe por su amable presentación. Muchas gracias, Zuriñe. Como no, al equipo de tecnología y al equipo de formación, porque gracias a ella se ha realizado esta charla, por supuesto, y muchas más. Y luego también quería dar las gracias especialmente a Elisa Llopis, que ha sido mi asesora técnica, que, por cierto, ha demostrado una enorme paciencia. Así que muchas gracias, Elisa. Bueno, lo primero que voy a poner va a ser una presentación que va a durar aproximadamente unos 35 o 40 minutos y después la idea es abrir un coloquio para que cualquiera pueda intervenir sobre los temas que hemos hablado, bien pedir una profundización de algún punto o alguna reflexión que se os ocurra. Y sin más, voy a pasar a la presentación. Vamos a delimitar, porque muchas veces nos han preguntado y nos preguntan qué diferencia hay entre una asociación y un partido político. Pues efectivamente hay muchísimas. Para empezar, la normativa que rige uno y otro son completamente distintas. Las asociaciones se rigen por la ley de asociaciones y los partidos políticos fundamentalmente es la ley de partidos políticos, que es la 6/2002, y la de financiación de partidos políticos, que es la 8/2007. Los fines de una asociación y los fines de un partido tienen algunas cosas en común y otras diferentes, claro. Ambos fines comunes serían que tienen que ser fines lícitos, no lucrativos. Pero la diferencia es que los partidos políticos, para conseguir esos fines, lo van a hacer mediante proceso electoral, porque el fin último de cualquier partido es gobernar y llegar al poder. Nosotros entendemos el poder como la capacidad de transformar la sociedad. También la forma de inscribirse es diferente. Hay un registro de asociaciones donde se registran las asociaciones, como su nombre indica, y el registro de partidos políticos que está en el Ministerio del Interior. Existe un mayor control y una financiación vigilada. Respecto a las subvenciones pueden ser públicas o privadas. En el caso de los partidos, las asociaciones públicas son regladas y se dan en función del número de escaños y de votos que se tengan. Vamos a ver cuáles son las normas fundamentales. La idea no es apalizaros con muchas leyes, es decir, luego cada una de las leyes haremos un resumen y veréis cómo es muy fácil. Bueno, las principales normas, por supuesto, es la Constitución del 78,
la ley orgánica, que ya lo hemos dicho antes, de partidos políticos, en la de financiación, y los partidos también se rigen por sus estatutos internos y las normativas internas que hagan. La Constitución define muy bien lo que son los partidos políticos. Entonces, he copiado textualmente lo que dice el artículo 6, que dice: los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Yo aquí quiero recalcar el derecho a la participación política. Esto es un derecho que ha tardado 18 siglos en llegar a la ciudadanía. Fue en la Revolución Francesa cuando, aplicando una teoría preciosa que es la de la soberanía popular, que se recuperó de un político filósofo que es Juan Bodino, que decía lo siguiente: el máximo poder y la máxima autoridad del Estado es la soberanía popular, que reside en la ciudadanía, en el pueblo, y no en un rey ni ninguna persona identificada como dirigente político. Eso fue un salto brutal en la humanidad, porque de repente la gente tenía derecho a participar en los asuntos públicos, cosas que hasta entonces había sido exclusivo del rey, que no os olvidéis que era nombrado por Dios. Entonces sus decisiones no se podían jamás poner en solfa. Con la Revolución Francesa, esa capacidad de participar en los asuntos públicos se hace general para la ciudadanía. Entonces, cuando en 1789, que es la Revolución, se forman las primeras Cortes en el 92, que se eligen los diputados no en listas electorales, por supuesto, sino nominalmente. ¿Cómo se agrupan cuando llegan a la convención, cuando se reúnen? Pues a la derecha del presidente, todos aquellos diputados que son monárquicos y que tienen unas ideas conservadoras, se sientan en la derecha. Y todos aquellos que son republicanos o radicales o revolucionarios, en definitiva, se sientan en la izquierda. Es curioso porque esa definición derecha e izquierda se mantiene hasta nuestros días, ¿no? Es una anécdota que me parece interesante. Vamos a ver la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Esta ley concreta todas las exigencias constitucionales de organización y funcionamiento democráticos de los partidos políticos, obligándoles a respetar la legalidad, la democracia interna y los derechos fundamentales de las personas afiliadas. Claro, daros cuenta que la Constitución se aprueba en el 78. Del 78 al 2002 ya tiene conciencia el sistema democrático de las necesidades que hay. Y lo que quiere es imbuir a todas las leyes del espíritu constitucional, que es la democracia. El segundo interés de esta ley es establecer un procedimiento judicial de ilegalización de un partido por dar un apoyo político real y efectivo a la violencia o al terrorismo. Estamos en el 2002. Es la época que ETA tiene una actividad terrorista importante. Y entonces, cuando ya se plantea esta ley, se plantea la necesidad de crear un procedimiento para que el sistema democrático pueda defenderse de aquellos que quieren acabar con él. Es una ley que tiene 4 capítulos, 13 artículos y 2 disposiciones adicionales. Además, es una ley orgánica. Acordaros que las leyes orgánicas son las leyes superiores en la jerarquía de las normas, solo por debajo de la Constitución, y regulan materias que específicamente dice la Constitución. Es decir, aquellos temas que tienen que ver con los derechos y las libertades fundamentales, con los estatutos de autonomía, con la ley electoral, etc. Y además, estas leyes tienen que ser aprobadas por mayoría absoluta, quiere decir 176 votos a favor.
El capítulo 1 regula la creación de los partidos políticos. Podrán crear un partido político los ciudadanos de la Unión Europea con capacidad jurídica y sin antecedentes por asociación ilícita ni por delitos penales graves. En el artículo 3, de forma pormenorizada, expresa los requisitos para la constitución de un partido y el contenido obligatorio que han de tener sus estatutos. Para la constitución del partido se necesita un acta fundacional en documento público, eso quiere decir ante notario, y la denominación no podrá ser igual ni asemejarse a la de otro. Ahí hay una anécdota, precisamente con el FAC, que la primera vez que se fue a inscribir, al principio, queríamos llamarnos Feministas al Congreso, o sea que el nombre era FAC, pero cuando se intentó inscribirse, resulta que ya existía un partido FAC, que era el Partido Foro Asturias de Álvarez Cascos, con lo cual hubo que poner la P delante. En el 3.2 dice, los estatutos tendrán al menos los siguientes contenidos: denominación y siglas, símbolo con descripción gráfica, domicilio, sitio web y dirección electrónica. Ámbito de actuación estatal, autonómico, provincial o local. Sus fines, los requisitos y modalidades de admisión y baja de las personas afiliadas. Derechos y deberes de las personas afiliadas y su régimen disciplinario. Todos estos puntos tienen que estar contenidos en los estatutos del partido. Respecto a los órganos del gobierno de los partidos, en los estatutos tiene que estar el procedimiento de elección que deberá garantizar la participación de todas las personas afiliadas en la votación mediante sufragio libre y secreto. Esto no ha sido así hasta hace nada. Por ejemplo, partidos como el PC elegían, entonces, ahora ya parece que menos, pero entonces se elegía a los representantes de los órganos de gobierno del partido, los que estaban en la ejecutiva o frente a distintos órganos directivos, por lo que ellos llamaban el principio de cooptación, que quiere decir por aquello que pensaba la ejecutiva que era mejor. Pero es que inclusive en el PSOE, yo recuerdo cuando hubo la lucha aquella por la Secretaría General entre Rubalcaba y Carmen Chacón, no sé si os acordáis, que eso fue por el 2012 por ahí. Carmen tenía en su programa como el gran lema revolucionario: un militante, un voto. Es decir, que tengamos en cuenta que se ha avanzado extraordinariamente ahora en la democratización de los partidos. Antes pues no era así. Y cuando digo antes es hace poco tiempo. También tiene que constar en los estatutos el procedimiento de control democrático de los cargos electos. Es decir, el hecho de que alguien esté en una ejecutiva o en un cargo directivo no quiere decir que no vaya a ser controlado por el resto del partido. En la medida en que hay controles democráticos, pues se garantiza naturalmente la democracia interna del partido. También debe que constar el cargo u órgano al que corresponda la representación legal del partido político. En nuestro caso, en el FAC, es la presidenta. También hay que determinar la persona responsable financiera del partido político y el procedimiento de su designación. Daros cuenta que habla de la persona, no habla del órgano ni el cargo. Tiene que ser una persona definida quien sea la responsable financiera del partido político. ¿Esto por qué? Pues porque normalmente para este cargo se necesita gente que tenga un cierto nivel profesional. No puede ser un afiliado cualquiera. Inclusive en la mayoría de los partidos es gente que se contrata de fuera. Por pura eficacia, vamos. El patrimonio fundacional tiene que constar también en el estatuto, la procedencia de los recursos económicos y el procedimiento de rendición de cuentas. También se incluirá el procedimiento y el órgano competente para la aprobación de las cuentas anuales y la obligación de remisión anual al Tribunal de Cuentas. Es decir, los partidos todos los años tienen la obligación de remitir las cuentas
al Tribunal de Cuentas. De hecho, si durante 3 años consecutivos no se hace la rendición de cuentas o 4 años alternos, se puede empezar un expediente de ilegalización del partido. O sea que en eso son muy rígidos. Luego en los estatutos tiene que constar también las causas de disolución del partido político y, en ese caso, cuál sería el destino de su patrimonio. Como veis, la ley regula absolutamente casi todos los supuestos. Vamos a ver ahora el tema de la convocatoria de las sesiones de los órganos colegiados. O sea, la ley también se mete a exigir que se diga en cada estatuto cuáles van a ser los órganos competentes para convocar la sesión. Los órganos colegiados, como todos sabéis, supone órganos que están formados por varias personas, no unipersonales, como puede ser, por ejemplo, la presidencia o la secretaría general, que es una persona. No, son la convocatoria de las sesiones de los órganos colegiados, como pueda ser la asamblea o las comisiones electorales. Hay que decir quién es el órgano competente. ¿Cuál es el plazo mínimo para realizar la convocatoria? La duración estimada de la sesión. La forma de elaborar el orden del día, incluyendo el número de miembros exigidos para proponer puntos a incluir. Esto a mí me pareció siempre un poco excesivo, ¿no? Fíjate que se mete la ley hasta en controlar cómo se tiene que hacer el orden del día y quién puede añadir puntos al orden del día. Pues luego yo milito en varios partidos y os puedo decir que quien domina el orden del día, quien hace el orden del día, domina y manipula la asamblea. Porque un grupo ejecutivo decide hacer una asamblea y en el orden del día pone aquellos puntos que a ellos les interesa exclusivamente. Nosotros en los antiguos estatutos nuestros se exigía un 20% de la afiliación para incluir un punto en el orden del día. Ahora en el borrador veréis que se ha rebajado esa exigencia a un 5% solamente. Bueno, los estatutos también tienen que contar cómo son las reglas de deliberación del debate y los acuerdos que deben de adoptarse en general por mayoría simple. Vamos a ver ahora lo que dice del régimen de administración y contabilidad y de documentación. El régimen de administración y contabilidad incluirá, en todo caso, los libros de contabilidad. Esos libros están siempre a disposición de la inspección que venga a fiscalizarlos, etc. Lo exige la ley que sea así. Respecto al régimen de documentación, pues también exige la norma que tiene que haber un fichero de personas afiliadas, que nosotros en nuestro caso sería el censo, y el libro de actas. Ya sabéis que de cada reunión que haya de un órgano colegiado se levanta un acta. Esas actas tienen que guardarse en el libro de actas. Vamos a ver ahora el cargo u órgano encargado de la defensa y garantía de las personas afiliadas. Dice la ley que tiene que haber en cada partido un órgano que se encargue de la defensa de las personas, de las afiliadas. Naturalmente, eso es una exigencia de garantía para todos los afiliados. Es decir, cualquier cosa que ocurra, hay un órgano donde ellos pueden exigir que se les defienda. En nuestro partido, pues es la Comisión de Ética y Garantía, que como sabéis son 5 personas, una presidenta que tiene que ser licenciada en Derecho, una secretaria general y 3 vocales. También tiene que constar en el estatuto el régimen de infracciones y sanciones de las personas afiliadas y el procedimiento para su imposición, que deberá instruirse de forma contradictoria, garantizando el derecho a ser informado, a ser oído previamente y la sanción será motivada. Estos son los principios de derecho procesal. Es decir, ¿qué quiere decir un procedimiento contradictorio? Pues que en ese procedimiento tiene que intervenir la persona que demanda y el demandado, que ambos tienen derecho a ser oídos, a ser informados y se les sanciona, hay que razonarles por qué. Esa es la motivación. Luego dice la ley, que en eso es más dura,
que se procederá a la suspensión cautelar en los casos de corrupción en los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral, así como habrá sanción de expulsión del partido de aquellos que fueran condenados por algunos de estos delitos. Es decir, la ley es especialmente gravosa para los casos de corrupción. Incluso exige que cautelarmente un afiliado, si está en un proceso que se le haya abierto, al llegar a juicio oral, cautelarmente se la parte del partido. Y si es condenado por corrupción, se le expulse. Vamos a ver ahora la inscripción en el registro. Los promotores de los partidos políticos realizarán las actuaciones necesarias para su inscripción en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior. Los promotores de partidos no inscritos responderán personal y solidariamente de las obligaciones contraídas con terceros en nombre del partido. ¿Qué quiere decir esto? Que si por casualidad a alguien se le ocurre intentar hacer un fraude diciendo yo me monto un partido que se llame Alicante Libre o como sea, me hago 4 folletos, pido un crédito, cojo afiliados y resulta que no estoy inscrito, con lo cual no tengo ninguna personalidad jurídica ni tengo derecho a actuación, pues responderán personalmente a las obligaciones que hayan contraído con terceros. Es decir, es una manera de cubrirse frente a posibles fraudes. Para darse por inscribirse en el registro, esto se hace mediante un acta fundacional que tiene que estar en documento público, es decir, un acta notarial, donde tiene que haber un mínimo de 3 promotores, tiene que haber 3 nombres, tiene que estar la denominación, tienen que estar los estatutos, constar el domicilio social, quiénes son los integrantes de la dirección. Y todo esto es un expediente que se presenta al registro y a partir de que se acepta, pues en ese momento ese partido tiene ya personalidad jurídica, ya puede actuar en derecho. ¿Qué puede ocurrir? Pues que a los 20 días el ministerio tiene que aceptarlo. Si está todo bien, se acepta. Si hay algún error, pues entonces se pide que se subsane. Puede ocurrir, vamos a ver, que haya errores de forma en la documentación, lo que el ministerio pondrá en conocimiento de los interesados para su subsanación. O puede ocurrir que de la documentación que se presenta se deduzca que haya indicios racionales de ilicitud penal, lo que se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal. Este tema del registro, que se lo rechazaron, le pasó al partido político Sortu, partido vasco, que se formó después de la ilegalización de Batasuna, que luego lo veremos. Presentó su documentación para registrarse y a los funcionarios del registro les pareció que podía ser fraudulento en la medida que había gente que previamente había estado en Batasuna también. Entonces pensaron que esto iba a ser como una copia de Batasuna. Entonces, efectivamente, dieron parte al Ministerio Fiscal, hizo un procedimiento y se llevó al Supremo. Entonces, el Supremo denegó la inscripción de Sortu. No obstante, como Sortu no estaba de acuerdo, recurrió al Tribunal Constitucional y lo ganó. El Constitucional dijo que en sus estatutos este partido dice que no apoya la violencia, que se basa en la actividad política, etc. Con lo cual, Sortu se legalizó y está como partido dentro de Euskal Herria Bildu. Todas las actuaciones administrativas relacionadas con la inscripción del partido político podrán recurrirse ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Esto es importante que nos demos cuenta lo garantista que es nuestro sistema. Siempre se puede recurrir y siempre hay una vía. Vamos a ver, respecto a la estructura de los partidos,
debe ser una estructura democrática, con fórmulas de participación directa. Deberá tener una asamblea general del conjunto de las personas afiliadas que podrán actuar directamente o mediante compromisarios. Eso, claro, va en función de la cantidad de gente que haya en un partido. Nosotros hasta ahora, y de momento solo, pues podemos tener asambleas que participen todas las afiliadas, sin que son fácilmente realizables, no supone ningún problema enorme. Cuando sabemos qué seremos en el futuro, pues miles y miles, entonces tendremos que hacer compromisarias. Los acuerdos más importantes del partido deberán ser tomados por la Asamblea como órgano superior del gobierno. También dice la ley que los partidos deberán tener un plan de igualdad interno que incluirá medidas para prevenir y detectar la violencia machista. Dice la ley que asimismo deben establecer un protocolo de actuación ante la violencia machista que ejerzan dentro o fuera de la organización personas afiliadas. Ahora últimamente que ha habido varias denuncias en varios partidos, ya lo hemos visto, por agresiones sexuales, han tenido que presentar sus estatutos que se viera que efectivamente tenían un protocolo contra la violencia machista. Bueno, vamos a ver, ahora los derechos, vamos a ver los derechos y deberes de las personas afiliadas. Estos son algunos, los más, me han parecido más llamativos. Nosotros en nuestros estatutos, ya lo veréis en el borrador, tenemos muchísimos más, pero estos tienen que estar obligatoriamente contenidos. Las afiliadas deberán ser, o afiliados, deberán ser personas físicas mayores de edad y no tener limitada ni restringida su capacidad de obrar. Los estatutos podrán establecer diferentes modalidades de afiliación en función a los niveles de vinculación al partido. En nuestro partido, como sabéis, según el nivel de responsabilidad del vínculo con el partido, tenemos simpatizantes y afiliadas. ¿Quiénes son simpatizantes? Bueno, pues simpatizantes son aquellas personas que están de acuerdo con las ideas del FAC, que quieren colaborar, pero no quieren un grado de responsabilidad tan alto como el afiliado. Estas personas pues tienen derecho, tenemos un censo para ellas, tienen derecho a estar informadas, a colaborar oportunamente con el partido, pero no pueden tener ningún cargo dentro del partido ni pueden votar en las asambleas. Las personas afiliadas constarán en el fichero de afiliación del partido que se regirá por la Ley de Protección de Datos de carácter personal. Ya sabéis que los datos se cuidan muchísimo, que por ley no se pueden exhibir, ni cambiar, ni transitar por ninguna parte, ni dar ningún tipo de publicidad, y esa ley ya la tenemos nosotros aplicada hace tiempo. Bueno, ahora, en los estatutos contendrán la relación de derechos de las personas afiliadas que para los de mayor vinculación, es decir, para los afiliadas, para nosotros, serán los siguientes. Participar actividades del partido, órganos de gobierno, asistir y votar en la Asamblea General. Es decir, ser informadas sobre los órganos de gobierno, sus decisiones, actividades realizadas, situación económica. Es decir, las afiliadas tienen derecho todas a la información. Nosotros en el partido nuestro, en el FAC, esto lo resolvemos con las memorias anuales que se hacen, donde consta la situación económica del partido, hay un resumen de las actividades que se han hecho en cada agrupación del partido, la ejecutiva con lo que ha hecho, etcétera, cada uno de los órganos. Las afiliadas también tienen derecho a impugnar los acuerdos del partido que consideren contrarios a la ley o a los estatutos, para lo cual acudirán al órgano de defensa de personas afiliadas. Es decir, siempre hay una medida garantista en toda la normativa estatutaria. Ahora vamos a ver cuáles son los deberes de las personas afiliadas.
Las personas afiliadas, primer deber, cumplir las disposiciones de los estatutos, compartir los fines y colaborar para la consecución de los mismos, respetar los estatutos y las leyes, acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos directivos del partido. Esto lo voy a repetir porque es importante. Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos directivos del partido. Es decir, la ley exige que se acaten los acuerdos que hayan sido adoptados por los órganos directivos del partido. Si una afiliada no está de acuerdo, no puede decir, yo opino en contra, no lo hago, no lo acato, no. Lo que sí tiene la salida, porque nosotros somos muy garantistas, es luego impugnarlo ante la Comisión de Ética y Garantías en nuestro partido, en otros partidos, pues ante el órgano que representa los intereses de la afiliación. Otro deber de las personas afiliadas es abonar las cuotas y otras aportaciones estatutarias según la modalidad de afiliación. Bien. Ahora vamos a llegar ya a un artículo muy importante, que es el artículo 9, que se lo he transcrito literalmente, que trata de la legalidad de un partido político. Y dice así: un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, promueva o exculpe atentados contra la vida o integridad de las personas, o practique la exclusión y persecución de personas por razón de su ideología, religión, creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual. También por legitimar la violencia, apoyar al terrorismo, incluir en sus órganos o listas electorales a personas condenadas por terrorismo y colaborar y dar cobertura a las acciones terroristas. Como veis, aquí refleja, como antes hablábamos, parte del espíritu de la ley que se hace en un principio, que es tener una pantalla jurídica de protección del sistema democrático nuestro frente a posibles partidos que pretendan subvertir el orden constitucional. Ahora vamos a ver la disolución de los partidos. En el estatuto debe de constar también, cuando se disuelve un partido por decisión propia, el procedimiento estatutario. Es decir, hay momentos en que algunos partidos, yo puedo hablar, por ejemplo, de la Nova Esquerra, que fue, no sé si os acordáis, Nueva Izquierda, una escisión, no una escisión, en realidad nos expulsaron a un montón de gente de Izquierda Unida, pues no estamos de acuerdo, y entonces los expulsados, que estaba Cristina Almeida, estaba Diego López Garrido, montamos un partido que se llamaba Nueva Izquierda. Aquí en la Comunidad Valenciana era Nova Esquerra. Aquel partido, que funcionó bien un par de años, pues en una asamblea que se hizo, decidió disolverse para integrarse en el PSOE. Entonces, efectivamente, se disolvió y algunos se integraron. Yo no, por supuesto. Puede también ser disuelto por decisión judicial. ¿Cuándo se puede disolver por decisión judicial? Pues cuando se considere que es una asociación ilícita como una asociación ilícita según el Código Penal. Este es el artículo 515, que lo que viene a decir es que serán ilícitas aquellas asociaciones cuyo objetivo sea cometer delitos, sean violentas, tengan fuerzas paramilitares, sean coactivos. Hay una serie de puntos que hacen que de suyo sea ilícita la asociación constituida. Cuando se vulnere la exigencia de una estructura interna y funcionamientos democráticos, o cuando de forma reiterada se vulneren los principios democráticos o se pretenda eliminar el sistema mediante las conductas del artículo 9. El artículo 9 es el que antes os he leído, donde están clarísimas. Luego ya al final de la ley los artículos 11, 12 y 12 recogen muy pormenorizadamente cómo es el procedimiento de legalización de un partido político. Vamos a ver el caso, por ejemplo, de Batasuna, que
en el año 2002, igual que la ley, se empezó en 2002, en el gobierno de Aznar, se inició un procedimiento de ilegalización a iniciativa del gobierno. Eso pasó a la Fiscalía, que fue quien recoge todas las pruebas acusatorias, y luego se pasa al Supremo. El Tribunal Supremo hizo una sentencia en la cual confirmó la ilegalidad de Batasuna y pedía su disolución, porque se le consideraba que estaba probado, que era un brazo político de ETA, que había compartido acciones terroristas, que tenía terroristas en su organización, etc. El Tribunal de Derechos Humanos de Europa avaló esa sentencia. Y como Batasuna no estuvo de acuerdo con esa sentencia y ese procedimiento, recurrió al Tribunal Constitucional. Y el Constitucional avaló al Supremo. Desde ese momento, que fue en 2023, se disolvió automáticamente Batasuna. Es decir, por un procedimiento totalmente legal hasta un extremo increíble, pues Batasuna fue legalizada. El sistema se defendió así. Bueno, luego también se puede pedir desde el registro la legalización de un partido, ya hemos dicho, si no presenta al Tribunal de Cuentas las cuentas oportunamente. Si se tarda el doble de lo estipulado en el estatuto para renovar un cargo, si por ejemplo el cargo es para 4 años, pasan 8 años y no se ha renovado, se puede pedir un procedimiento de ilegalización también, ¿eh? Vamos a ver ahora ya al final la financiación del partido, que viene en la ley y que lo que hace esta ley es que nos remite a la ley 8/2007, que es la de financiación de partidos políticos. Bueno, esta ley la voy a dar súper resumida. No sufráis porque ya sé que esto es un poco complicado. Esta ley, el objeto es regular el sistema de financiación pública y privada de los partidos políticos, garantizando su transparencia y control. Vamos a ver los recursos económicos de los partidos políticos. En primer lugar, la financiación pública. La financiación pública son subvenciones anuales que reciben del Estado para el funcionamiento y se dan proporcionalmente al número de escaños y a los votos obtenidos. Existen también subvenciones adicionales para cubrir gastos originados por procesos electorales. Las subvenciones se recogen en los presupuestos generales del Estado y se publican en el BOE, es decir, luz y taquígrafos. Tantos escaños, te toca tanta pasta, está presupuestado así en los presupuestos generales, cuando hay presupuestos generales, claro. Y luego se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado. Vamos a ver la financiación privada. La financiación privada de un partido pues está formada por las cuotas y aportaciones de los afiliados, por las herencias y legados que tenga, los rendimientos del propio patrimonio del partido o operaciones de crédito y las donaciones. Las donaciones voy a parar un poco más porque es lo más relevante. ¿Qué son donaciones? Pues las donaciones son dinero que da privadamente gente privada al partido. En España están muy reguladas. Las donaciones tienen que ser nominativas, solo personas físicas. Es decir, puede ser Juanita López da 3.000 euros al partido, pero nunca puede ser una empresa. Se prohíben las empresas de personas jurídicas y de personas que tengan contratos vigentes con la administración pública. Esto choca muchísimo con lo que es, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos se aceptan las donaciones privadas por cuantías inmensas. Es más, no solo las empresas, sino los lobbies. El lobby de armas en Estados Unidos da miles de millones, así miles de millones, al Partido Republicano.
y es totalmente legal. O sea, hay una correa de transmisión y una aceptación de la financiación de los partidos que naturalmente pone en solfa lo que tiene que ser la democracia y la limpieza de un gobierno, evidentemente, ¿no? Y de un partido. Bueno, las donaciones no pueden tener carácter finalista, están sujetas a condiciones. Deben destinarse a actividades propias del partido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien da dinero a un partido no puede decir, te voy a dar 30.000 euros para la sede que estás haciendo de tu partido o para tu campaña electoral. No, no pueden ser finalistas. Deben destinarse a actividades propias del partido en general. Además, cuando se hacen, hay que anotarlas en una cuenta específica del partido. Todos los partidos tienen una cuenta bancaria exclusiva para las donaciones. Tienen un límite de 50.000 euros y las donaciones superiores a 25.000 o de bienes inmuebles tienen que ser públicas y notificarse al Tribunal de Cuentas. Las personas donantes pueden deducir el 20% de sus aportaciones en el IRPF y las donaciones se harán siempre por transferencia bancaria para identificar al donante. Es decir, todo esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué está queriendo decir la ley? ¿Qué nos está contando? Que mucho cuidado porque se pueden dar donaciones, pero no se acepta financiar a los partidos. No se puede dar una financiación, es ilegal. Cada partido tiene sus recursos económicos. El sensu contrario en España es ilegal. Hay un control y una fiscalización muy importante por el Tribunal de Cuentas que puede imponer sanciones. Los partidos políticos deben llevar una contabilidad detallada y adaptada al Plan General Contable y deben presentar anualmente las cuentas. Ya hemos dicho que es sancionable si pasan 3 años seguidos y no se han presentado o 4 años alternos. Hay un régimen sancionador, que claro, con una serie de sanciones, multas, incluso devolver las cantidades que se hayan cobrado, se retiene las subvenciones a los partidos y también hay infracciones por superar los límites, por ejemplo, de las donaciones, aceptar donaciones prohibidas, no presentar las cuentas. Y las fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos políticos también quedan sometidas a mecanismos de fiscalización. Yo aquí quiero hacer referencia a la fundación de Vox, que es la Fundación Disenso, que está situada en la iberosfera, que llaman ellos, que es una especie de territorio entre Iberoamérica y los fascistas de Vox, que entre ellos tienen una comunicación enorme y un tránsito de apoyo mutuo y de capitales que están, por supuesto, siguiéndose la ruta, etcétera. Ya sabéis que Vox es un partido de financiación muy turbia, pero muy turbia. Ahora precisamente están en pleno mogollón porque ha salido hoy en El País, no se lo habéis visto, que ha denunciado el de Castilla y León, el Gallardo, que los asesores de Vox han cobrado 1.300.000 euros en un año por asesorar y que además hay una trama empresarial de distintas empresas a la cúpula de arriba del todo está la mujer de Abascal que se ha autopuesto un sueldecito de 60.000 euros. Esto está saliendo ahora, es decir, ya va a los tribunales, ya está detrás de la ley. Bueno, entonces yo creo que con todo lo que hemos visto hasta ahora ya podemos contestar un poco la pregunta que era el nombre de esta charla. Los partidos políticos necesitan leyes para garantizar a las personas afiliadas su funcionamiento democrático, es una protección a las afiliadas. También para proteger a los partidos políticos del gobierno de turno, regulando su posible ilegalización. Si ahora en este momento subiera a la derecha, pues no podría quitarle temas de derecho absoluto, como son las subvenciones aceptadas por escaños, etcétera, y muchas más cosas, por ejemplo, a la izquierda. Es una manera de parapetarse, ¿no?, frente a los posibles cambios.
y de esta manera los partidos defender el sistema democrático de los partidos políticos que pretenden destruirlo. Todo eso es lo que pretende la ley. Bueno, ahora ya como colofón me vais a permitir que vaya a hacer una pequeña reflexión. En España los partidos políticos no han recogido las reivindicaciones feministas. En el 31 el voto de las mujeres no fue defendido por ningún partido en bloque. Hubo división en la izquierda. El voto de las mujeres se aprobó gracias a la lucha decidida y a la capacidad parlamentaria de Clara Campoamor. Y además, luego si queréis hablaremos más en profundidad, decir que la famosa sesión del 1 de octubre del 31 que se aprueba el voto de la mujer, se aprobó por 161 votos a favor, 121 en contra, con un 40% de abstención de la Cámara. Eso nos da idea la poca importancia que le daban al tema del voto de las mujeres. Luego, si queréis, podemos entrar, porque luego también hay mucha leyenda negra sobre el tema del voto. No es verdad que no fuera la izquierda. El voto, por ejemplo, de los síes, el 50% provenían del Partido Socialista. También votó la derecha, etcétera, pero ahora le gusta mucho a la derecha decir gracias a nosotros se aprobó el voto. No, no es cierto. Vamos a seguir. De los partidos de derechas, las feministas no esperamos nada, pero de los de izquierda sí esperábamos mucho más. Felipe González tuvo 2 legislaturas con mayoría absoluta. ¿Y qué es lo que hizo por las mujeres? Bueno, la despenalización del aborto en el 85 por aquellos 3 supuestos, salud física o psíquica para la madre, malformación fetal o violación. Ley del divorcio, que en realidad era un proyecto de la UCD, que lo que hizo es desarrollarlo, hizo algunas reformas e igualdad salarial y el permiso maternal lo modificó. Nada más. José Luis Rodríguez Zapatero, en 7 años, sin mayoría absoluta, sí hizo mucho más por nosotras. Fue la ley contra la violencia de género, la ley de igualdad, la ley del aborto libre a partir de los 14 semanas y plan integral contra la trata, pero no dijo nada respecto a la abolición de la prostitución. Bueno, y Pedro Sánchez, pues ¿qué voy a contar? La coalición está con la izquierda posmoderna, pues sí, ha hecho la ley de la libertad, ha salido la ley de libertad sexual, la del solo sí, que tiene algunas cosas buenas, pero tiene muchas que no estamos de acuerdo. Una ley de paridad que está muy bien, que es la que dice la necesidad del equilibrio entre hombres y mujeres en todos los órganos de dirección de administración pública y empresas privadas, pero la ley de paridad del 24, en el 23 aprobó la ley trans, que ha sido para las feministas y para las mujeres en general una bomba de relojería, vamos. Además, invalida la ley de paridad, porque naturalmente si tú estás diciendo que un hombre con peluca es una mujer, pues llegamos a la sinrazón y la locura de, por ejemplo, la lista electoral de Castilla y León, en la que el primer candidato es un hombre, el segundo es un hombre con peluca y el tercero es un hombre con peluca, es decir, 3 hombres seguidos, sin ninguna paridad y sin listas cremalleras. Además, Pedro Sánchez nos está engañando con la abolición de la prostitución. Cada uno de sus programas electorales lo saca, pero luego se le olvida, es que se les olvida. Y hoy está la ley, la LOAS famosa, pues en el cajón metida y escondida. Respecto al resto de partidos de izquierda, apoyan el transgenerismo y la regulación de la prostitución. Son partidos misóginos que encima están parasitando el término feminista. Hoy como ayer, las feministas estamos solas. A nosotras no nos representa ningún partido. Por eso tenemos que representarnos nosotras mismas a través de un partido que reivindique la agenda feminista como eje central de su programa. Y ese partido político es el FAC, Feministas al Congreso. Nada más, queridas. Cuando queráis pasamos al coloquio.
Buenas tardes, compañeras, y ahora mismo vamos a pasar al turno de palabra, así que si alguien quiere comentar algo, preguntarle a Malena o lo que sea, ir levantando y yo os iré dando el turno de palabra. Vale, Amparo. No te oigo. El audio, Amparo. Muteada, sí. No, decía que agradezco a Malena el esfuerzo que ha hecho para contarnos un poco el marco legislativo de los partidos políticos, pero a mí me gustaría que nos planteara una cuestión que yo creo que muchas mujeres no tenemos claras. Nos hemos movido siempre más en el asociacionismo que en los partidos políticos. Y por tanto, os interesaría a lo mejor que hicieras alguna mención a las principales diferencias que tú crees que tiene de pertenecer a una asociación o militar en un partido político. Gracias, Malena. Bueno, es que no sé si estabas, Amparo, porque he hecho antes la comparación entre asociaciones y partidos. Tú estabas. Pues la diferencia fundamental es esa, que la normativa es distinta, los fines son distintos, es decir, nosotros como partido político lo que queremos es llegar al gobierno, es gobernar. Eso es lo que define un partido político. Y por tanto el tipo de lucha es distinto, tiene que ser una lucha política con los otros partidos, intentar llevar una actividad política más que de opinión pública. Las asociaciones lo que pretenden es llegar a la opinión pública pues con manifestaciones, concentraciones y actos así. Pero un partido político además tiene que intentar llegar a las instituciones, eso siempre. Y luego, por supuesto, ser capaz de elaborar un programa político que recoja lo que quiere su base social, porque una cosa importante para un partido político, que ya no lo hemos dicho, es la base social. Cuando la Revolución Francesa, que antes la hemos comentado, pues la base social en ese momento es una base burguesa y sobre esa y esos principios van a salir los partidos políticos. Cuando llega la Revolución Industrial, ya a mediados finales del 19, esa masa nueva proletaria necesita alguien que los represente. Esa va a ser la base social de los nuevos partidos, los partidos de izquierda, comunistas, socialistas, anarquistas, etcétera. Nosotras, nuestra base social son las mujeres, evidentemente, y ahí es donde tenemos que movernos. Por eso es un campo que también está a mitad de camino con las asociaciones cuyo objetivo también es la lucha por la igualdad. No sé si esto te aclara algo. Carmen, tienes el turno de palabra. Carmen García. Hola, buenas tardes. Gracias, Malena, por toda la explicación que has dado. A mí, desde el principio, no sé, me preocupa mucho la financiación de partidos políticos, porque tú has explicado lo de las donaciones, las cuotas, herencias. ¿Qué serían herencias? También sería como donación, supongo. Y no sé, algunas aportaciones sería también como donación, porque será separado. Y yo, militando en el Partido Comunista de España, estuve trabajando en una empresa montada con el dinero del partido, que era, por ejemplo, hacer espectáculos en todo el país valenciano, y lógicamente era con las aportaciones de que teníamos al principio algunos concejales y alcaldes que podían organizar fiestas en los pueblos. Así hacíamos, por ejemplo, espectáculos más afines a izquierda, cantautores, orquestas que tuviesen afines. Lo que no tenía ningún sentido contar lo más específico lo que estaba haciendo, pero sí que me preocupa que si es posible hacer una empresa pequeña, lógicamente, para poder ir sacando dinero.
Por ejemplo, en el sindicato de comisiones obreras habían hecho una empresa de venta para turistas para ir al extranjero. Entonces, los trabajadores iban a Rusia, iban a Cuba y esto lo gestionaba el sindicato y el sindicato sacaba dinero de esa empresa. ¿Esto cómo podría ser esto o cualquier iniciativa que pudiésemos tener si es legal? Sí, perfectamente legal. Eso es rendimiento del patrimonio. Es decir, tú como en el momento que eres un partido político y te has inscrito, eres una personalidad jurídica, tienes capacidad jurídica de obrar. Puedes hacer tus propios negocios, asuntos, patrimonio. Eso no es nada ilegal. Nosotros, ahora que dices tú esto, en Madrid, el Partido Comunista, en la calle Libertad, teníamos un local estupendo que se llamaba el Local Libertad, en donde era un bar de copas para oír música, se comía un poco. Todo eso era propiedad del partido. Había un rendimiento y había una gente que estaba a sueldo, por supuesto. En comisiones, no sé si hablas tú, es la agencia de viajes de comisiones obreras que estuvo funcionando mucho tiempo, perfectamente legal. Eso no es en absoluto contrario. Siempre se declara, por supuesto, y sigue cualquier normativa de Hacienda normal. Carmen Delgado. Hola, buenas tardes, compañeras. Hola. Bueno, gracias, Elena, por la explicación. Yo no he militado en partidos políticos y los aspectos formales han sido muy claros, así que gracias por esta conferencia. No, yo mi pregunta va, no sé si enganchando con Amparo o no, pero bueno, a mí la pregunta de Amparo me sentí enganchada en ella, ¿no? Porque bastantes feministas que estamos en el partido, al menos con las que yo me relaciono, venimos de asociaciones y no hemos querido voluntariamente militar en partidos por distintas razones, ¿no? Entonces, mi pregunta es si en lo formal está claro cuál es la diferencia entre una asociación y un partido, pero en las dinámicas internas no sé si también hay algo que nos distingue de otros partidos políticos en cuanto feministas, si eso también se tiene que traducir en una dinámica diferente a cómo se ejerce el poder o cómo se toman las decisiones o cómo es la dinámica interna, ¿no? No sé si mi pregunta está clara o está tan oscura como la tengo yo, ¿no? Pero escucho a muchas amigas feministas que están en asociaciones y tienen mucho recelo porque tienen experiencias negativas de otros partidos políticos, ¿no? Entonces lo de partido político no les resulta, les asusta. Y yo es una pregunta que me hago y no sé si tienes que contestarla solo tú, Elena, o alguien más. ¿Queréis pues dar la opinión? No sé, me ayudaría. Pues, gracias. Respecto a la diferencia, pues te vuelvo a repetir, en un partido político el control es muchísimo mayor. Tú tienes una asociación y esa asociación tú tienes unos estatutos. Nadie te los va a controlar como te controla los del partido. Eso para empezar. Nosotros tenemos una ley que si nos salimos tenemos una penalización. Eso desde el punto de vista formal en cuanto a lo que es el partido. En cuanto a lo que es la militancia del partido, pues militar en un partido no es muy diferente de militar en otra cosa, en una asociación. Te quiero decir que a la hora de la verdad vas a estar haciendo las mismas acciones de manifestaciones, concentraciones y no sé qué, pero sí estás interesada en participar en el juego político. Lo tuyo es la finalidad, las elecciones. Y cuando piensas en feminista, tienes que pensar en feminista y en elecciones, a ver lo que interesa y cómo hacemos este marco para poder reflejarlo luego electoralmente. Ese es el tema. No sé si con eso te Bueno, no he aclarado algo o he terminado de confundirte. En lo formal sí, está claro, ¿no? Lo has explicado así, perfectamente. Yo me refiero a algo que igual no está recogido en lo que es los textos de cómo funcionar, sino que es más como de actitudes o de dinámicas internas, ¿no? Un poco por ahí iba mi pregunta, que igual no es aquí el lugar para plantearlo, ¿no? Pero bueno, se me ocurre. Pues ya te digo, el partido político
Tú estás aquí, yo milito en muchos partidos políticos y la vida diaria, el día a día, tú le llamas dinámicas internas, pues es muy parecido. Lo que pasa es que, claro, las reuniones son visibles, se reparten en barrios cada vez para ir ampliándolo, para ir consiguiendo más gente, y la dinámica es ir creciendo y relacionarse con instituciones. Mientras que en una asociación, pues es, digamos, el conectar con la gente para llegar a formar una opinión pública favorable a lo que tú estás defendiendo en la asociación. Te mueves más a nivel de opinión pública porque no tienes otro camino, es decir, más allá no tienes estrategia. El partido político sí. El partido político tenemos una táctica inmediata que es en este momento ahora, pero queremos llegar aquí. Lorena, es tu turno. Lorena. Perdón, precisamente ayer nosotras en la agrupación, en una reunión, estuvimos hablando de lo mismo, de la cuestión de por qué las mujeres en general somos más reacias a participar en partidos políticos y en asociaciones, que vamos más a asociaciones, pero que no nos vinculamos mucho a los partidos. Y realmente creo que nosotras no podemos verlo porque estamos en el partido. Tendríamos que preguntar a las que están en las asociaciones, como has dicho tú, que tienes amigas que estaban, Carmen, que estaban en asociaciones y que no sé y qué diferencia hay. Igual nosotras deberíamos de explicar que realmente en las dinámicas generales no hay tampoco diferencia. Yo creo que una opinión así que he estado dándole vueltas porque no consigo tampoco muy bien entender, podría ser que parece que en un partido hay una mayor seriedad, rigidez en cuanto a tú estás en una asociación y parece como que, bueno, entro, salgo y tal, y el partido tiene pueden creer que tiene mayores exigencias que el pertenecer a una asociación. Eso o que realmente piensen que no hay que la política no conduce a nada y que no vamos a conseguir nada. Pero yo le llevo muchos días dando vueltas al tema de por qué hay tantas asociaciones, por qué hay tantas agrupaciones feministas y no hay una participación política de todas esas mujeres. Es que es un activo. O sea, no voy a decir desperdiciado, porque las asociaciones hacen muchas cosas, pero que es que si nos movilizamos, si la mitad de la gente, de las mujeres que están en asociaciones participasen a nivel político, es que esto daría un vuelco importantísimo. Entonces, creo que hay que hacer, y yo llevo pues eso, ya os digo, un par de días ahí un poco dándole vueltas, ¿qué podemos hacer para saber qué es lo que echa para atrás y cómo podemos convencer de esto? Sin más, era porque ya llevo dando vueltas. Gracias. Y gracias, Malena, por tus explicaciones. Perdón. Bueno, pues si quieres te contesto yo, Lorena. Puede contestar quien quiera, ¿eh? No. Pero bueno, lo que dices, Lorena, es el ojo del huracán, porque ahí hay dos temas. El grado de compromiso, que la gente huye, porque naturalmente se asume más responsabilidad. Eso por una parte. Y luego otra gente que sí es responsable políticamente está en los partidos generalistas. Y es curioso que hay muchas mujeres feministas que están pues ahora mismo militando en el PSOE o militando en Izquierda Unida o militando no sé qué. Y no pueden entender por qué existe este partido. Cuando hablas con ellas, dicen que es una tontería porque no podemos competir con los partidos generalistas y nosotras nunca vamos a ganar las elecciones. Claro, para nosotros el tema es de largo recorrido. Te voy a decir que ahora es la táctica, pero es una estrategia a largo, por supuesto. Pero es que es el momento histórico fundamental. Somos las mujeres las que nos toca ejercer de verdad de sujeto político, porque eso de ser la sección femenina dentro de un partido, yo lo he padecido enormemente en todos los partidos que he estado. Yo fui militante en la clandestinidad del PC mucho tiempo, además duramente, cuando era estudiante de la facultad, y las primeras elecciones, cuando estábamos entre todos confeccionando un programa, se negaron a poner el aborto.
El aborto no. Vas a poner el divorcio, pero ¿cómo? El aborto. Y no entró el aborto en las primeras elecciones. Con el PSOE, ¿para qué os voy a contar? El tema de la prostitución también fue súper debatido, aceptado y hasta ahora no ha salido tampoco, ¿no? Podemos, aquello ya fue la bomba. Porque cuando yo entré en Podemos, Podemos era el partido abolicionista number one. Tenía todo un sistema centralizado, con una cúpula que estaba Beatriz Gimeno, y era para luchar por la abolición de la prostitución. En esa época, un grupo y yo, nos dedicábamos a dar charlas por los distintos círculos contando lo que era la prostitución y contra ella. Y al cabo del tiempo giró. Es decir, que yo lo que no confío en absoluto es en que los partidos generalistas apuesten por la agenda feminista. Claro que eso también te digo, yo ya soy vieja y tengo mucha agenda y mucha biografía. Y yo ya lo sé. Quizá la compañera que está ahora mismo en una asociación, pues todavía tiene fe en que en el partido puede ser, y gente que hay feministas de buena fe que están en partidos políticos. O sea que el tema es muy poliédrico. Feministas de Cataluña, si puedes poner la cara y decir el nombre que te toca a ti. Estás muteada. El micro. Perdón, que es que no me he dado cuenta que estaba logueada como Feministas de Cataluña y en lugar de mi propia cuenta, por eso sale, pero va que ni pintado para la discusión que estamos teniendo, ¿no? Bueno, yo, gracias Malena, por supuesto, o sea, con el detalle y la claridad de lo que nos afecta como partido, y obviamente nada de eso afecta a las asociaciones, aunque también además tenemos asociaciones legales inscritas que tenemos que cumplir unos requisitos y otras que ni siquiera eso, es decir, hay muchas asociaciones feministas que son informales, que no están ni siquiera registradas, ¿no? Bueno, entonces a mí me gustaría, me parece que es un tema crucial este que habéis planteado y ha salido como 3 veces, ¿no? En Lorena, Carmen, Amparo, y yo añadiría, si me permitís, 3 cosas y os explico en calidad de qué las opino. Las opino en calidad de persona que ha militado toda su vida, había militado toda su vida en un partido, el Partido Comunista, digamos, una versión catalana, ¿no? No era Izquierda Unida, pero era Iniciativa per Catalunya, el SUC, exacto. Y que, bueno, de hecho, pues marchamos todas cuando Podemos hizo la OPA hostil y se quedó el partido, porque a diferencia de en otros lugares de España, en Cataluña, Podemos en realidad no llegó a existir, fue todo a través de Ada Colau y la formación que se llamaba Barcelona en Comú, y de aquí viene lo de los comunes, somos comunes, la fundación de los comunes, en Madrid también había. Esta gente desde de entrada ya fueron regulacionistas, transgeneristas, etcétera, es decir, aquí no hubo engaño, pero coexistían tranquilamente con el resto de Podemos, ¿no? Bueno, entonces yo vengo de ahí. Y Feministas de Cataluña la formamos 5 mujeres que dimos un portazo a Iniciativa per Catalunya SUC cuando Ada Colau se quedó con esta formación política y se cambió totalmente la agenda feminista, que nunca había sido tampoco gran cosa. Pero bueno, comparativamente sí defendía parte importante de la agenda, eran abolicionistas, sin duda, siempre con la idea referente de la Segunda República, el aborto, por supuesto, tal, pero de repente esto cambió de la noche al día y, como digo, Feministas de Cataluña no es un partido, es una asociación, pero las mujeres que la fundamos, en realidad la fundamos cuando vimos que era absolutamente necesario tener un espacio de una asociación que defendiera todo eso que habían olvidado completamente incluso nuestro propio partido, ¿no? Entonces, esta cuestión previa es importante porque creo que hay 3 cosas. Primero, un partido político, ya lo ha dicho Malena, pero alguna la repito, otra no. Tiene un proyecto de transformación social global. Nuestro ideario no tiene que ver solo con la agenda. La agenda es uno de los ejes,
sino toda la perspectiva feminista en todos los aspectos de las políticas públicas, ¿no? Por lo tanto, tiene un proyecto de transformación social holístico, total. Las asociaciones feministas, bueno, se centran o en todos los temas de la agenda o incluso en uno. Yo recuerdo los últimos 5 años ha sido una lucha hasta hacer comprender al movimiento feminista que el transgenerismo nos estaba absolutamente tergiversando y impregnando y dándole la vuelta a toda la agenda, que no es, no, nosotros por la violencia, el transgenerismo decimos, no, nosotros por la abolición, no nos ocupamos del transgenerismo. Creo que esto ya está, este proceso ya ha tenido lugar y este proceso lo ha hecho el movimiento feminista, porque no ha sido fácil darse cuenta, ¿no? Ese transgenerismo que venía de los partidos, supuesta izquierda, ¿no? Ha sido el movimiento feminista al que ha dicho, no, es que tenemos que hacerle frente nosotras y no lo está haciendo nadie más. Ahora el PFAC. Sin el PFAC no tenemos nada, ¿no? Políticamente. Entonces, las asociaciones muchas veces se han dedicado o se siguen dedicando en un énfasis más o menos central a un tema de la agenda o a varios temas de la agenda, pero no a todos los problemas de la sociedad. Entonces, esta es una diferencia importante con los partidos políticos. Y eso también es importante porque es tan importante la agenda como la perspectiva. Yo insisto en el ideario que tenemos aprobado. La perspectiva feminista transforma la manera de ver todas las reivindicaciones sociales y políticas en el mundo, incluso la agenda internacional, la política de bloques, etcétera. Bueno, y en tercer lugar, sí que también creo que el movimiento feminista, muchas mujeres se sienten más cómodas en el movimiento y no incorporándose a un partido, a un partido clásico, digamos, porque los partidos, excepto los partidos como el nuestro, son dominados totalmente por hombres, son partidos de hombres, ¿no? Donde las mujeres están allí intentando ser alguien, pero que se reproducen todas las estructuras patriarcales y machistas. Por lo tanto, es mucho más fácil estar en un movimiento feminista, en una asociación, que en un partido político al uso, excepto el PFAC. Por eso es tan importante el PFAC, tercera razón, ¿no? Y luego, y por último, yo creo que hay, bueno, se lo ha ganado a pulso, digamos, la política, ¿no? Pero hay una falta de madurez política, o sea, se ha despolitizado mucho la sociedad, ¿no? Entonces, la política ahora tiene mala fama y hay lo que se llama en análisis político la antipolítica, ¿no? Sí. Uy, esto es muy político. No, claro que es político, pero es que esto es bueno porque la política aspira a la gestión de la cosa pública, ¿no? Colectiva. Entonces, tenemos que restaurar la nobleza del arte de la política. Y perdonadme que me ponga en plan así, utilizando palabras un poco trascendentes, pero la filosofía política nos dice eso precisamente, ¿no? Y entonces hay que restaurar la credibilidad y la absoluta necesidad de la política para la transformación social. Si nos quedamos en el asociacionismo, pues seremos muy majas, muy amiguitas, muy todo, nos quejaremos mucho y seremos todas muy sororas y ahí se acabará nuestra incidencia social, cero. Entonces, bueno, yo creo que, pero también creo que es muy importante, y yo abogo por eso, que las mujeres y los hombres, claro, del PFAC, tenemos que estar también en movimientos políticos y sociales, en el movimiento feminista y en otros movimientos políticos y sociales, que es lo que se ha hecho siempre para tener una incidencia, trasladar esas ideas más globales. Perdonad que me he alargado un poco, no sé si lo ves como yo, Malena, me imagino que bastante. Muy bien, estupenda, Vale, Silvia. gracias, perdón. Vale, Carmen Ripoll. Sí, bueno, yo primero que nada, Malena, agradecerte la charla que nos has dado y respecto a lo que planteabais en estas últimas preguntas y cuestiones, yo creo que también hay gente, mujeres de izquierdas que pertenecen a otros partidos y que el feminismo efectivamente lo ven como una subsección dentro del partido, ¿no? Y en ese sentido, yo tuve la experiencia reciente aquí en la comarca donde vivo, en Camp de Túria. Somos aproximadamente 180.000 habitantes
y hacemos al cabo del año un par de reuniones, de charlas entre todas las asociaciones feministas, que no son pocas, son 6 asociaciones en esta comarca, y en esta ocasión se invitó a la Santa Olalla y a Gloria Fuertes. Y en un momento del debate, pues yo me identifiqué y hice un poco de propaganda del partido del PFAC en la sala, y hubo mucha expectación y muchos aplausos y mucha emoción por parte de la sala, pero Gloria Fuertes, desde el estrado, enfadadísima, dijo que ya en la vida votaría a un partido feminista, como no votaría nunca a un partido antitaurino o a un partido que no sé, la impresión que da desde fuera del partido es que solo, única y exclusivamente defendemos el feminismo. Y como que eso se queda corto, porque, claro, es lo que he planteado al principio, es una subsección dentro de los partidos generales, que siempre ha sido muy maltratada, efectivamente, en eso estamos todas de acuerdo, ha sido insuficiente. Y por ahí yo creo que deberíamos de enfocar la cosa de cara a podernos abrir o difundir, no sé, el plantear otras cosas, otros temas que son de nuestro ideario, que no son propios y que no solo y exclusivamente es feminismo. Porque si no, visto desde fuera, insisto, se queda corto. Es mi opinión. Bueno, pues muy interesante lo que dices, Carmen, y es que realmente es así. El tema está en que lo que hay que interiorizar es que las mujeres somos sujetos políticos del feminismo. No somos una subsección dentro del socialismo o dentro del Partido Comunista o dentro de cualquier otro partido, de izquierda, por supuesto, porque es que de la derecha no va a transformar nunca nada. Y lo nuestro es un movimiento de transformación social, evidentemente. Entonces, me parece muy acertado y habría que tenerlo muy en cuenta eso, dar un mensaje más allá del meramente de la agenda feminista. Es decir, nosotras tenemos que tomar posiciones como sujetos políticos frente a cada una de las situaciones políticas que se dan. Ahora, por ejemplo, en las manifestaciones que está habiendo contra la guerra, ahí quiero ver al FA, que me parece fantástico que en Valencia estuvieran con su pancarta. A ver si lo conseguimos también en Alicante. Y el 1 de mayo estar allí, y cada vez que hay reivindicaciones generales, estar allí como partido feminista. Es muy interesante, estoy de acuerdo contigo completamente, vamos. Aún nos quedan unos pocos minutos, no sé si... Vale, Carmen. Hay otra cuestión que Malena también ha comentado que es muy importante. Eso pasa mucho en las asociaciones. Es no llevar adelante a los acuerdos que se decide en una asamblea, luego se vuelve a plantear, vuelve a discutir y una vez votado resulta que se tiene que volver a votar, se vuelve a cambiar la efectividad de la acción, y estamos hablando en el partido, es como una empresa. En una empresa, si has decidido hacer, no sé, unos vehículos, unos coches, y el día siguiente resulta que tenemos que cambiar porque los faros son así o los faros son así, es un ejemplo. Realmente tenemos que tener muy en cuenta que dura muchísimo el debate. Estamos muy acostumbradas las compañeras de aquí, bueno, yo estoy mucho tiempo en el feminismo y se vuelve a repetir muchos temas, muchos discutiendo sobre los mismos temas. Y aquí creo que una vez hemos aprobado diario, y es verdad que algunas cosas se han quedado en el tintero, es decir, que todavía estamos por debatirlos, eso no quiere decir que no tengamos que defender lo que hemos aprobado, tanto en el diario como aprobar de forma
formal en aquellas asambleas cosas que debemos de hacer. Por ejemplo, las fechas aquellas que hemos dicho, vamos a hacer una manifestación el 1 de mayo, vamos a hacer también el día 21 de junio, también vamos a hacer el día 23 de septiembre, es decir, tener esos objetivos y hacerlos y no volver a replantear si hacemos o no hacemos. No sé si me han entendido y creo que lo que Malena dijo en la ley sí que es muy importante respetar los acuerdos. Sí, así es, Carmen. Es un artículo que viene en la ley, acatar las decisiones de los órganos directivos. Lo dice así textualmente, claro, eso es muy exigente, muy obligado para un partido político. En una asociación no sé si cabría eso. Ahora, no es solamente te pongo contra la pared, siempre hay una garantía de procedimiento. En este caso sería la posibilidad de impugnar ese acuerdo si consideramos que no está conforme a la ley o a los estatutos. Pero sí que es así, yo estoy de acuerdo contigo, hay que acatar las decisiones, por supuesto. Sonia, es tu turno. Y yo quería reforzar un poco lo que acaba de decir Carmen, porque es cierto que en general las mujeres, no sé si es posiblemente porque no hemos tenido tanto acceso al poder, nos pasamos media vida discutiendo y llegando a acuerdos que no se cumplen porque a alguna no le gusta. Y de verdad que o me enfado y me voy. Y creo que eso hay que solucionarlo a nivel general, porque eso sucede con demasiada frecuencia. Y creo que es por eso, porque no tenemos todavía, digamos, no hemos llegado a tener verdaderamente puestos de poder ni instancias de poder en donde de verdad, y siempre lo queremos hacer todo horizontal y todo horizontal es imposible. Se toman acuerdos y luego los acuerdos tienen que llevarse adelante de manera vertical. Quiero decir, alguien tiene que encargarse de llevarlos adelante, ¿verdad? Pero siempre hay alguien que se enfada. Y creo que eso es digamos, un mandato también que tenemos del patriarcado que no hemos solucionado todavía y que deberíamos empezar a hablar de él, porque estamos todo el día discutiendo cosas, todo el día intentando mejorar, intentando darle la vuelta y con eso perdemos un tiempo valiosísimo y no se actúa tanto como se debería actuar. Yo creo que Carmen tiene razón, ella tiene muchísima experiencia, evidentemente, pero yo tengo la misma experiencia en las asociaciones muchas veces, y eso es lo que debemos evitar a toda costa, porque si no, estamos paralizadas, ¿no? Por cualquier tontería, y no nos podemos enfadar tampoco porque no se lleva adelante mi propuesta, que también es muy común en las asociaciones, es que yo me enfado y entonces me voy o entonces no participo. Eso también tendríamos que discutirlo alguna vez, de cómo solucionar ese mandato patriarcal que tenemos de no saber gobernar de alguna manera, ¿no? De ni gobernar ni ser gobernadas tampoco, entonces es un problema para mí bastante serio. Bueno, pues de acuerdo con Sonia también, pero yo creo que es que nos ocurre, lo que nos ocurre a todas siempre, es que no tenemos una cultura de partido. Hay que tener cultura de partido. En el partido no te puedes enfadar y decir me voy o ahora no cumplo esta decisión, ahora me voy a repensar, había quedado con la responsabilidad para hacer tal cosa, pero ahora no me viene bien. Pero no, eso no se puede hacer en un partido político. El partido político tiene una mayor exigencia y hay que ser más consecuente y, por supuesto, acatar lo que se dice, mantener las decisiones. Y es que también hay que tener en cuenta, compañeras, que nuestra forma de militar y ser afiliadas es muy difícil, porque esto de ser un partido digital es muy complicado. Para los otros partidos que yo he estado, pues te ibas por la tarde a la sede, en la sede veías a otras compañeras y compañeros, charlabas, discutías, y nosotras estamos siempre como con sed y ganas de hablar y discutir, porque nos vemos pocos. Entonces, desde ese punto de vista, pues tenemos que ser más tolerantes y procurar tener más charlas en común, por supuesto, y hablar, pero yo insisto, hay que tener una cultura de partido que es diferente a la de la asociación. El partido es algo mucho más serio, más rígido. Tenemos una ley que nos exige un cumplimiento, cosa que las asociaciones no. Asociaciones es un tema administrativo meramente. Entro, salgo, me voy, no pasa nada. El partido sí. El partido somos instrumentos de la participación ciudadana. Nos recoge la Constitución. O sea que es un punto importante, queridas. Es otra cosa, Y si os parece bien,
terminamos ya con Ana y con Zuriñe, que son las últimas dos manos alzadas, que nos queda ya un minutito y así ya cerramos. Bueno, gracias Malena y a todas. Yo, una cosa que ha dicho Sonia, y creo que también hay una cuestión que deberíamos también, que nos exigen un purismo exacerbado, cuando no se está exigiendo ese purismo a otros partidos, es decir, se exige que no tengas ningún movimiento raro, que te afines mucho al discurso, que no, es decir, eso lo estamos viendo en las redes sociales, de cuando se hace un comentario estrictamente ¿cómo se dice? Se juzga de una manera muy purista. Bueno, pues yo no sé si me sé explicar. Y eso, por ejemplo, pues no se está pidiendo a partidos de izquierdas que exigiéndoles la misma coherencia o la misma circunstancia. Y eso muchas veces también debemos de explicarlo o darle ¿cómo se dice? Un discurso, porque nosotros estamos en un partido, pero no somos un monolito, no somos, hemos discutido, hemos hablado, hemos consensuado, hemos llegado a muchas cosas. Y bueno, era un comentario nada más. Pues muy bien, Ana. De acuerdo, completamente. Ahora tenía la vez Lucía Zuriñe, ¿no? Zuriñe, sí. Sí, perdonad. Completamente de acuerdo. Es que eso es parte, además, de la extrema exigencia profundamente machista que se nos hace a las mujeres y que no se hace a los hombres, que incluso nos la hacemos nosotras mismas. Quiero decir, que no nos permitimos ese fallo. Yo quería comentar que, como bien ha dicho Silvia y las compañeras, que tienen razón, toda la razón del mundo, y es lo que hay que insistir, que somos un partido con una agenda no solo feminista, sino total, pero es que realmente el feminismo es una filosofía humanista que aspira a cambiar el mundo en su totalidad, no solo en lo que atañe estricta o exclusivamente a las mujeres. Pero bueno, que no conviene no olvidar que en este país un partido que se dedica única y exclusivamente al bienestar animal, no de las personas, ha llegado a tener 500.000 de votos. O sea, que a mí que no me vengan con las exigencias de que nosotras tenemos que ocuparnos de absolutamente todo, que nos ocupamos, cuando aquí la gente vota por el bienestar, 500.000 de votos, ojo, que se dice rápido, por el bienestar animal. O sea, que bueno, que dejen de exigirnos a las mujeres tan estrictamente lo que no se le exige absolutamente a nadie. Pero bueno, sin más, estos son desahogos míos, pero que el feminismo es para cambiarlo todo. Y eso se tiene que hacer también desde la política. Y nada más, que muchísimas gracias, Malena. Bueno, pues muchísimas gracias a todas por la asistencia y un placer, como siempre, charlar y aprender con vosotras, que siempre se aprende mucho, compañeras.